Esta es una corriente psicológica que ha tenido su luz en la psicología experimental, ha tenido una gran influencia dentro de la historia de la psicología. Nació a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Lo que trata de explicarnos el conductismo es simplemente cómo aprendemos por medio de estímulos y respuestas, o de conducta. Deja a un lado todos los procesos mentales internos. El conductismo tiene dos representantes importantes, que son Ivan Pavlov y Edward Todd. Ivan Pavlov fue quien descubrió el condicionamiento clásico. Este nos asocia que un estímulo neutro basado en uno, o más bien asociado a un estímulo incondicionado, da uno condicionado. A todo esto, su experimento más famoso fue con Zeus. Posterior a esto, Edward Todd nos presenta la ley del efecto, que se hablará un poquito más tarde. Desde 1913 a 1930, Watson, quien es el padre del conductismo, plantea un artículo donde nos habla sobre los procesos mentales que dan un poco excluidos de esta teoría, es decir, que no se debe basar en la introspección, sino más bien en las observaciones conductuales. Nos planteó la ley de estímulo y respuesta, y su experimento más famoso y un tanto criticado fue el pequeño árbol. Desde 1930 a 1950, Skinner, quien lideró el desarrollo y la expansión, nos presentó, basado en la ley del efecto de Edward Todd, lo que conocemos como refuerzo positivo y refuerzo negativo. A todo esto, las críticas de evolución nos hicieron esperar desde el punto de partida de 1950 a 1970, ya que solamente se estaba hablando netamente de las observaciones conductuales sobre cómo aprendemos los seres humanos. Aquí nace el famoso cognitivismo, quien nos presenta una idea alterna de todo lo que ya se había mencionado antes, quien nos plantea que los procesos internos mentales como la percepción, la memoria y la resolución de problemas son una clave fundamental para el desarrollo del conocimiento de los seres humanos, teniendo en cuenta así que las investigaciones humanas que se habían realizado en este lapso de tiempo nos enfocaron en que, además de todo esto, el contexto juega un papel fundamental en la creación del conocimiento, ya sea por medidas conductuales o cognitivistas, teniendo en cuenta así que el ser humano no solo aprende por estímulo y respuesta, sino más allá de eso, su entorno, sus procesos mentales, sus genes, entre otras cosas. A pesar de todas las críticas que tuvo el conductismo en esta época, siguió liderando la bandera en la educación principalmente. Watson también mencionó algo sobre la publicidad. Entonces, cuando se dieron las aplicaciones modernas desde el punto de partida de 1980 hasta lo que conocemos como la actualidad del siglo XXI, Watson y los demás precursores de esta teoría siguen influyendo principalmente en la educación, pero ya no desde un punto de vista solamente conductual, sino que el conductismo se asoció con el cognitivismo y el constructivismo para desarrollar enfoques suficientes para mejorar la capacidad de cómo aprenden los estudiantes en las aulas. Tenemos también la psicología como terapia conductual, que se realiza para que las personas que no se les hace tan fácil adaptarse lo hagan a través de medios conductistas. Por último, pero no menos importante, tenemos la publicidad y el marketing, que lo mencionó Watson en su retiro, por así decirlo. Tenemos también la tecnología, que juntas toman las teorías conductistas para así desarrollar como una respuesta a un estímulo, por ejemplo, en los consumidores, en los estudiantes, o en la tecnología, más que todo en subir archivos en línea constantes para así tener a los estudiantes, por ejemplo, pendientes, entre otras cosas. Antecedentes científicos del conductismo. Empezamos con la fisiología experimental de Ivan Pavlov. Esta se da entre 1898 y 1900. El experimento del perro de Pavlov fue uno de los más famosos de las ciencias del comportamiento. Pavlov quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando a un individuo para que reaccione de manera automática ante un estímulo repetitivo. En una primera parte, campana, así nos condicionó a relacionar el sonido con la acción de comer. Luego solamente sonaba la campana y notó secreción de saliva y jugos gástricos. En la parte del experimento hizo dos orificios en la zona abdominal de los animales y así tomó una muestra de esto para analizarla. En la última parte del experimento cortó la conexión entre el sistema digestivo y nervioso, y al hacer sonar la campana no hubo secreción ni de saliva ni de jugos gástricos. Llegó a la conclusión de que lo psicológico controla lo biológico. La ley del efecto de Thorndike. Esta fue publicada en 1898. Dice que cuando una conexión entre un estímulo y respuesta es recompensada, es decir, retroalimentación positiva, la conexión se refuerza, y cuando es castigada, retroalimentación negativa, la conexión se debilita. Posteriormente, Thorndike revisó esta ley cuando descubrió que la recompensa negativa, es decir, el castigo, no necesariamente debilitaba la unión y que en alguna medida parecía tener consecuencias de placer en lugar de motivar el comportamiento. Un ejemplo clásico de la teoría ER de Thorndike considera a un gato que aprende a escapar de una caja cerrada presionando una palanca dentro de esta. Después de muchos procesos de ensayo y error, el gato aprende a asociar la presión de la palanca, que es el estímulo, con la apertura de la puerta, respuesta.
Esta conexión se establece porque provoca un estado satisfactorio, el cual es escapar de la caja. El ejercicio de la ley especifica que la conexión se estableció porque el vínculo ER ocurrió muchas veces, es decir, la ley del efecto, y fue premiada formando así una secuencia única, la ley de prontitud. El conductismo de Jordi Watson fue publicado en 1913. Este manifiesto pone al conductismo como una disciplina científica y propone que los principios conductuales sean utilizados para resolver problemas sociales complejos en áreas como la medicina, la educación, leyes y negocios. Watson también afirma que la psicología debe utilizarse para la predicción y el control del comportamiento humano y que las ideas empíricas deban utilizarse para la mejora de la sociedad. Watson también confrontó el movimiento genésico de su época, que promovía la mejora genética a través de la selección de la reproducción. En su libro Conductismo de 1924 afirmó que el entorno, más que la herencia genética, determinaba el comportamiento humano. Esta postura influyó en los estudios de Skinner y también en el surgimiento de las intervenciones operantes en la década de 1960. El legado del manifiesto de Watson se representa, ya que aún en la actualidad hay analistas de la conducta que lo utilizan. La teoría de la conducta es la reducción del impulso de Maxwell. Él propuso esta teoría para la redundancia, estudiar las conductas. Él se consideraba un conductista muy objetivo debido a que nunca tomó en cuenta el inconsciente o los procesos ambiguos. Él quería llevar cada concepto a términos físicos. Él decía que la conducta humana era como una mecánica automática y cíclica que se puede llevar a términos físicos. Él en su obra Los principios de la conducta expone su teoría de la reducción del impulso, basándose en el concepto de la homeostasis para explicar el estado biológico de un organismo cada vez que se presenta una necesidad, como la comida, el agua, el sexo o el sueño, etc. El desequilibrio interno crea un estado de necesidad que hace aparecer el impulso en el organismo para satisfacer esa necesidad, y la pulsión es una reserva de energía compuesta en las alteraciones fisiológicas presentes en cada uno. Unos conceptos claves que tenemos que tener en cuenta para poder comprender del todo la teoría de la conducta de Wolff son, primeramente, el impulso, que es la necesidad biológica que nos implica actuar, por ejemplo, el hacer, el hábito, que es lo que se forma entre un estímulo y una respuesta cuando esa respuesta reduce el impulso. Por ejemplo, la búsqueda del agua, que reduce el impulso que se llama sed. Y por último, el refuerzo, que es cualquier cosa que reduce el impulso y por lo tanto fortalece el hábito. El agua es un refuerzo porque al buscarla reduce la sed. Skinner y el análisis experimental de la conducta. El cambio que supuso la teoría de Skinner fue en otro sentido. En vez de poner el foco en el modo en que se asocian entre sí los estímulos, se enfoca en la manera en que quedan asociadas entre sí las acciones que realizamos. Nos ocurre a causa de algo que hacemos es en sí un estímulo del cual tomamos nota. A partir de esto, Skinner toma en cuenta el bucle percepción, acción, percepción. Skinner del aprendizaje a partir de las consecuencias que tiene el modo en el que se interactúa con el mundo es la principal fuente de modificación de la conducta. Tanto los seres humanos como los animales estamos realizando siempre todo tipo de acciones por insignificantes que sean, y estas tienen una consecuencia la cual llega a nosotros en forma de estímulo. Esta asociación entre lo que hacemos y lo que notamos que son las consecuencias de nuestras acciones es la principal fuente del condicionamiento operante. Antecedentes pedagógicos. En este tenemos la Escuela de Fisiología rusa. Quien se encuentra Iván Sechenov, quien sentó las bases al proponer que toda conducta, incluso la aparentemente voluntaria, son en realidad reflejos. Esto significa que los estímulos del entorno provocan una respuesta automática en el organismo. Asimismo, en su obra Reflejos del cerebro, que fue muy fundamental, proporciona que toda actividad psíquica, incluso el pensamiento, se podrían reducir a reflejos. Esto, que es una idea revolucionaria, sentó las bases para un enfoque objetivo y científico. Sechenov argumentaba que los estímulos externos provocan respuestas reflejas y que la complejidad de la conducta humana se encuentra en la acumulación y combinación de todos estos reflejos. Bueno, continuamos con la filosofía inglesa, en la cual tenemos el positivismo y el empirismo. El empirismo de Locke y Home, quienes enfatizaron en la importancia de la experiencia como fuente de conocimiento. Esto, traducido al conductismo, se basa en que la conducta se aprende a través de la interacción con el entorno y que se tiene la idea de que la mente al nacer es como una tabula rasa, que es decir, como una hoja en blanco, y a través de que pasan los años y se obtienen experiencias, la conducta se aprende y se va manejando. Bueno, siguiendo con eso, que se tiene como énfasis la observación y la evidencia.
El positivismo, que aboga la observación objetiva y la medición de fenómenos, que con eso fue lo que influyó a la metodología del conductismo, algo medible, algo observable, y con ello se quedó que toda acción fuera medible o cada paso que daba alguien fuera medible o observable. Rechazó los conceptos mentales abstractos. Bueno, siguiendo con los antecedentes pedagógicos, tenemos la teoría de la evolución de Darwin. Esta idea, que tiene como la adaptación al entorno a través de la selección natural. Esta proporcionó un marco para entender cómo la conducta puede ser moldeada por las consecuencias que tiene la supervivencia y la reproducción. Esta trabaja el condicionamiento operante. Al igual, tiene la idea de la continuidad entre las especies. Esto también permitió que se realizaran estudios en animales y que mucho después se aplicaran a los humanos. Bueno, seguimos con la escuela psicológica funcionalista. Su enfoque en la función adaptativa de la mente y la conducta preparó el terreno para el conductismo, al destacar la importancia de estudiar la conducta en su contexto ambiental. Aunque el conductismo rechazó el estudio de la conciencia, heredó el interés por la conducta como una herramienta para la adaptación. El funcionalismo se preguntaba el para qué y no tanto en el qué. Finalizando, tenemos que el conductismo surgió de una convergencia de todas estas ideas, de la fisiología, la filosofía y la biología, y se consolidó como una corriente psicológica que evolucionó la forma en que se entiende el aprendizaje y la conducta. Bien, en cuanto a las características principales del conductismo, una de ellas que tenemos es que tiene un énfasis en el comportamiento observable, es decir, el conductismo se centra o tiene como foco de la conducta lo que se puede ver y medir objetivamente, como las acciones y respuestas de un individuo ante ciertos estímulos externos. También el conductismo busca comprender cómo los estímulos ambientales influyen en el comportamiento sin hacer inferencias sobre los procesos mentales internos. Algo que también tiene muy presente el conductismo es que tiene el condicionamiento como mecanismo de aprendizaje. El concepto central del conductismo es el condicionamiento. Este es un proceso mediante el cual se establecen asociaciones entre estímulos y respuestas. El condicionamiento busca ser bastante objetivo y utiliza un método científico para estudiar el comportamiento. Y él también sostiene que el entorno es el principal determinante del comportamiento. Se cree que las personas son moldeadas por sus experiencias y que el comportamiento puede ser modificado mediante la manipulación del entorno. Como bien sabemos, el conductismo dominó durante un tiempo significativo la psicología. Esto llevó a que eventualmente se expandiera a otras áreas como la educación. En la educación se enfatiza el estudio de la conducta observable de los estudiantes como la clave para comprender el aprendizaje. El aprendizaje se concibe como un cambio relativamente permanente en la conducta, que resulta de las experiencias y las interacciones en el aula. Y el modelo estímulo-respuesta se considera fundamental, donde el comportamiento de los estudiantes se ve como una reacción a los estímulos recibidos en el aula. Todos estos modelos conductistas se ven reflejados en el aula de clase cuando los docentes empiezan a estimular con recompensa a los estudiantes, dándole pegatinas o cualquier otro estímulo por respuestas correctas o comportamientos apropiados, o al implementar consecuencias por romper reglas o comportamientos inapropiados.